en el libro de Hechos. Vamos a iniciar a través de este libro que va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Ya la semana anterior terminamos de estudiar el Evangelio de Juan, las promesas de Jesús para sus discípulos, la manera en que el Señor estaba tratando con ellos. Y ahora a partir de esta semana iniciamos en nuestra aventura de meternos de lleno a través del libro de Hechos y poder ver el funcionamiento de lo que los discípulos han aprendido del Señor. El funcionamiento de lo que el Espíritu Santo va a obrar en medio de los discípulos y a través de la iglesia para poder impactar las comunidades, para poder impactar las naciones. Entonces vamos a ver la práctica ahora sí de lo que muchas de las cosas que el Señor les ha enseñado a sus discípulos y que son aplicables para nuestros días en la actualidad. Así que iniciamos con una información general acerca del libro. Este libro es escrito por Lucas. Lucas era un griego, probablemente era un gentil, y este hombre es el único autor no judío del Nuevo Testamento. Él es el que escribió también el Evangelio de Lucas, según Lucas. Entonces, vamos a ir viendo cómo poco a poco el Señor va a usar a Lucas para poder enseñarnos una línea histórica acerca del origen y la vida de Jesús, pero también ahora en el libro de Hechos, cómo se desarrolla todo esto. En Colosenses capítulo 4, Pablo habla acerca de Lucas, que él era un médico. Entonces esto nos da una referencia acerca de quién es él. Y son pocas las referencias que hay de este hombre, bíblicamente hablando, pero nos da lo esencial para poder comprender de que es alguien que Dios ha usado, guiado por el Espíritu Santo, para poder escribir cada una de estas cosas. Entonces, Pablo también nos habla acerca de Lucas en la carta de Timoteo, en Filemón, no solamente en Colosenses. Y vamos a ir para poder comprender un poco acerca de lo que él está haciendo, para poder comprender un poco acerca de la obra que Dios estaba haciendo en Lucas y poder comprender un poco acerca del contexto. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, Lucas no tiene duda de lo que ha aprendido, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas está refiriendo acerca de lo que él ha aprendido de los apóstoles, de aquellos que lo vieron, de los discípulos de Jesús. Y está escribiéndole a este hombre, Teófilo, que no tenemos idea de quién sea, no tenemos información de quién es, pero usa un título. Le dice, oh excelentísimo Teófilo. Y en aquella época, dentro del Imperio Romano y la cultura romana y griega, este título se usaba para alguien de prestigio y de mucha importancia dentro de la sociedad. Así que tenemos una idea de quién posiblemente puede ser este hombre. A él es a quien Lucas está dándole un registro de todas las cosas desde su origen. Y nos dice que él es un investigador diligente, o sea que con detalle él ha investigado conforme ha venido a la fe, él ha investigado y se ha entrevistado con los mismos apóstoles para poder comprender y poder escribir y testificar y fundamentar la humanidad de Jesús, su muerte, su resurrección, pero también lo que después vamos a ver en el libro de Hechos,
que es que Él forma parte también como testigo ocular de las obras que el Señor va a hacer a través de los apóstoles. Entonces ya tenemos un fundamento. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Él dice: en el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, teniendo estas dos introducciones, nos damos cuenta de que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos son una obra completa, que está dividida en dos volúmenes: la vida de Jesús, la humanidad de Jesús, y ahora lo que el Señor va a continuar haciendo a través de sus discípulos y a través de la iglesia. Entonces, tenemos ya una referencia más clara acerca de dónde nace y de dónde se da el libro de los Hechos. Entonces, podemos decir con esto, porque nos damos cuenta que en el primer versículo dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hablando del Evangelio según Lucas. Entonces, Hechos podríamos decir que es lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, podríamos titularlo los Hechos de Jesús y de su Espíritu a través de los apóstoles y de la iglesia. No solamente los hechos de los apóstoles, sino los hechos de Jesús y su Espíritu a través de los apóstoles y de su iglesia. Entonces, continuamos porque en este libro el Señor le recuerda a los discípulos que deben de esperar para ser empoderados, para ser bautizados y que sea derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Porque Él ha tenido un lapso de 40 días enseñándole a sus discípulos después de su resurrección, antes de su ascensión, pero toda la información que ellos tienen no va a ser de nada funcional si antes no son llenos del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo en ellos es lo que va a causar el impacto en las vidas y en los corazones. Y trayéndolo a nuestra actualidad, continúa haciendo y continúa obrando de la misma manera. Por más que usted y yo tengamos toda la información bíblica y la presentemos a otra persona, esta no va a tener efecto si usted antes no ha venido a ser lleno del Espíritu Santo. Sí, Dios puede obrar por gracia y por misericordia, porque es su palabra, pero Él nos llama, y vamos a ver cómo Él llama a sus discípulos a primeramente ser llenos de su Espíritu, a esperar en Él antes de comenzar la labor que tenían por delante, comenzar a ejercer y cumplir la tarea que tenían por delante, que era la gran comisión. Y esto va a suceder en el capítulo 2, el día de Pentecostés, en donde se va a dar ese punto de quiebre, en donde todos van a ser llenos del Espíritu Santo y luego van a comenzar a testificar en Jerusalén, eventualmente en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, que en este momento era básicamente todo lo gobernado por el Imperio Romano. Y nos vamos a dar cuenta que este libro de Hechos inicia y comienza a desarrollarse en Jerusalén, pero que va a culminar llegando hasta el corazón de Roma. Ahí se resume la historia, de Jerusalén a Roma, el Evangelio de Jesús. Entonces, vamos a notar también cómo Lucas comienza a hablar del desarrollo de la iglesia en los primeros 8 capítulos. En los primeros 8 capítulos la iglesia en Jerusalén crece, se desarrolla, se afirma. Y a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 12 comienza, a causa de una persecución, de la oposición de aquellos que habían asesinado a Jesús, los discípulos se ven empujados a comenzar a salir de Jerusalén,
las circunstancias los empujan hacia afuera. Y entonces comienza el Evangelio a migrar hacia otras zonas de Judea, a Samaria, y eventualmente a partir del capítulo 3 en adelante, el Señor escoge a Pablo para que vaya y comience a extender la palabra del Señor a otras naciones, fuera de la nación de Israel. Y entonces vemos cómo poco a poco las circunstancias el Señor las va usando para que la gran comisión comience a cumplirse. Y todo esto nos va a dar un gran ejemplo a nosotros y testimonio a nosotros de cómo la iglesia debe de ir funcionando. Debe de ir como paso a paso, guiada por el Espíritu Santo, guiados por el Señor, no de manera impulsiva o por buenas ideas o por buenos proyectos, sino guiados siempre por el Señor, por su Espíritu. Conocemos que Lucas tiene sus fundamentos a partir de entrevistas, a partir de fuentes escritas por los apóstoles, y por eso es que en los primeros 15 capítulos él está hablando como tercera persona, como un observador. Pero a partir del capítulo 15 en adelante, el capítulo 16, él se involucra en la historia, porque posiblemente él llega al Evangelio años más tarde de que la iglesia ha comenzado. Por eso él toma registro de lo que sucedió en el inicio, desde su origen. Y a partir del capítulo 16, él comienza a usar el pronombre nosotros, lo que lo involucra en la historia, narrándola en primera persona, porque es el momento en donde él comienza a acompañar al apóstol Pablo en varios de sus viajes, y por eso es mencionado en algunas de sus cartas. Entonces vemos un poco más acerca de Lucas, y con esto nos da una referencia de cuándo fue escrito este libro, que aproximadamente se escribe entre el año 60 y 61 después de Cristo, casi que inmediato después del Evangelio de Lucas, obra también de él. Y esto lo sabemos porque no involucra o no menciona hechos históricos para la iglesia durante este periodo. Después del año 61, Santiago sufre su muerte. Pablo en Hechos, en el último capítulo, deja abierta la sección porque Pablo se encuentra en la cárcel, pero no nos habla de la manera en la que él va a ser ejecutado, tampoco de la invasión del Imperio Romano completamente sobre Jerusalén. Entonces eso nos da una referencia de que años antes de que esto sucediera, el libro de Hechos fue escrito. Y es importante conocer de que en general Lucas nos habla en este libro de la obra del Espíritu Santo, de lo que Jesús continuó haciendo por medio de su Espíritu en sus apóstoles, en los discípulos y en la iglesia, y cómo va a usar las circunstancias para extender su evangelio. No importa la oposición y todo lo que quiera levantarse en contra para detenerlo, Él va a hacer su voluntad para que la gran comisión sea cumplida. Este libro nos da un fundamento para poder comprender también el contexto del resto del Nuevo Testamento. Porque aquí es donde comenzamos a poder comprender cuál es el contexto histórico de los viajes de Pablo y qué es lo que él quería dar a entender y por qué estaba escribiendo sus cartas. Colosenses, Efesios, Corintios, Romanos. Nos da las referencias a través del libro de Hechos. Entonces vemos un propósito eterno en esto. Cómo el Señor está utilizando todo esto para poder darnos las herramientas para nosotros hoy poder comprender a profundidad su palabra. El Señor es perfecto y tiene control de cada detalle. Así que, sin más, hay más detalles, pero no podríamos abarcarlos por tiempo, pero vamos a ir poco a poco viéndolos conforme avancemos en este libro. Así que vamos a iniciar en capítulo 1, versículo 1 de Hechos. Vamos a ver el recordatorio de la promesa del Espíritu Santo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo,
Hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, tenemos la referencia de que Lucas está refiriéndose acerca de su primer tratado, el Evangelio de Lucas. Aquí continúa. Allá comenzó a hablar acerca del origen de las obras del ministerio de Dios, del ministerio de Jesús, de su obra en la tierra, su humanidad, hasta el día de su ascensión. Acá entonces nuevamente es lo que el Señor continúa haciendo por medio de su Espíritu Santo. Versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y es importante lo que nos hace referencia Lucas acá. ¿Cuál es la fuente que Jesús utilizó para enseñar a sus apóstoles? ¿Qué nos dice ahí? ¿Cuál fue su fuente? El Espíritu Santo. Él no utilizó sus propios recursos, los cuales tenía, para enseñar a otros, para formar a sus discípulos, sino que nos muestra cuál fue su fuente, con qué objetivo, de dar testimonio, de darnos un modelo de cómo debe de funcionar la enseñanza del discipulado. Llenos, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y esto es algo que los discípulos van a tener que ejercer también. Por eso Él les va a mandar a que esperen hasta que el Espíritu Santo sea derramado sobre todos ellos. Porque no se trata acerca de cuánto sabemos de nuestro intelecto, de nuestros dones, de los talentos. No se trata de nada de esto. Se trata de la obra del Espíritu Santo. Porque para hacer un show bastan buenas ideas, un buen presupuesto, pero el impacto que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de las personas es vital, y Jesús nos lo está ejemplificando. Él es la fuente, en Él habita el Padre y el Hijo. Por eso es que a través del Espíritu Santo Él viene a habitar en nuestros corazones. Y Él nos está dando ejemplo. En versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Lucas era un doctor y como buen médico, él necesita fundamentar y estar seguro de lo que está hablándole a sus pacientes. Tenía que estudiar, indagar. Y en el Evangelio de Lucas, en los primeros versículos, vimos que él dice que diligentemente ha comprobado todo lo que él está escribiendo. Y cuando habla acerca de que el Señor se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, podemos hacer memoria de que el Señor se apareció primeramente a María Magdalena. Ella pudo abrazarlo. También apareció a sus discípulos con sus heridas. Tomás tuvo la oportunidad de poder meter su mano en el costado y tocar las marcas, las cicatrices de Jesús. No sabemos si lo hizo realmente, pero tenía toda la posibilidad de hacerlo. Luego en 1 Corintios, y vamos a ir un momento ahí, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6. Pablo está testificando a la iglesia de Corinto acerca de la resurrección de Jesús. Y les está dando referencias de que Él se apareció durante esos 40 días, no solamente de manera individual, sino también de manera corporal, o sea, en la asamblea, a los discípulos. Y el versículo 6 nos dice,
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más de 500 personas pudieron presenciar a Cristo resucitado. Eso es una evidencia fuerte y era necesaria. ¿Saben por qué? Porque recordemos que Jesús durante sus 40 días después de su resurrección, Él está todavía discipulando, está afirmando a sus discípulos. Y no estoy hablando solamente de su círculo íntimo de los apóstoles, sino también de aquellos que también estaban siguiendo a Jesús, hombres y mujeres que habían permanecido fieles, creyendo en que Él es el Mesías. Más de 500 personas pudieron presenciar a Cristo resucitado y su ascensión al cielo. Y esto era necesario para que ellos se dieran cuenta de que no era un fantasma, de que no era un efecto psicológico o el efecto de alguna droga, sino que verdaderamente era el Hijo de Dios en un cuerpo resucitado. Jesús se sentó a la mesa con los discípulos a comer. Él hablaba y conversaba, los palpaba. Entonces, esto es lo que Lucas está testificando. No hay duda, Él verdaderamente resucitó y enseñaba guiado por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a una pregunta, ¿sabe? Cuando hablamos acerca de la manera en la que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, porque al final del versículo 3 dice: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiere decir que Jesús continuaba enseñando acerca del reino. Y en versículo 2 vemos que Él les hablaba a los discípulos por medio del Espíritu Santo. O sea, esa era su fuente. Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros hoy: ¿cómo estamos caminando? ¿Guiados por el Espíritu Santo? ¿Bajo qué poder, bajo qué guianza estamos caminando, estamos tomando decisiones? ¿Bajo qué dirección estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Bajo el Espíritu Santo? Así como Jesús lo hizo, así como sus discípulos, o enseñó a sus discípulos a hacerlo, ¿o estamos siendo guiados por nuestras capacidades? Estamos siendo guiados por nuestras emociones, por nuestra alma. Porque el Señor es claro, Él no se dejó guiar por su alma, sino por su espíritu. Y es la manera en la que debemos hacerlo. Entonces, esto nos llama a estar seguros completamente de ser llenos del Espíritu Santo antes de hacer cualquier cosa que vayamos a hacer. Y esto es un llamado y una invitación para que cada mañana, antes de usted dar su primer paso fuera de su casa, usted esté seguro de que vaya lleno del Espíritu, para que sea Él quien lo guíe a través del día, en sus decisiones y en las circunstancias a las que va a afrontar. Por algo Jesús lo envió, no es de adorno. Por algo es el otro consolador, porque Él verdaderamente consuela, no solamente nos exhorta, Él nos consuela y nos guía y nos direcciona. Entonces, es algo en lo que podemos meditar, es algo en lo que podemos aprender. De nuevo, recordemos, Jesús está preparándolos y ellos, los discípulos, no deben de dudar que Cristo verdaderamente ha resucitado, porque ellos son los que van a ser testigos del Evangelio de Jesús. Y era necesario, Jesús sabía que tenía que estar seguro de que ellos estaban conscientes y su fe indubitable completamente en Cristo resucitado y en toda su obra. Y con esto podríamos ver que Jesús ya los ha equipado con todo lo que necesitan, pero falta algo: que el Espíritu Santo descienda sobre ellos, porque esa es la persona clave en este libro, el Espíritu Santo. Porque de nada va a valer que ellos sepan sus experiencias con Jesús y el haber caminado con Él durante 3 años,
El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y es el que va a hacer la obra de cuando ellos lleven el mensaje de salvación. Porque es la obra del Espíritu, vimos en el Evangelio de Juan, el que trae convicción a los corazones, convencimiento de pecado, de verdad y de juicio. Por eso deben de esperar. Versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es esencial de que los discípulos sean llenos del Espíritu para poder comenzar a desarrollar y a cumplir la tarea del Señor que tienen por delante. Era esencial. Y si fue esencial en ese tiempo, es esencial el día de hoy para cada creyente. Asegúrese de que cada cosa que vayamos a hacer, seamos llenos del Espíritu Santo primero. En nuestro trabajo. No solamente en las cosas de la obra del Señor acá en la iglesia, sino en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en cada decisión de nuestra vida. Que sea el Señor quien nos guíe para poder caminar en su voluntad. Y es que su voluntad abarca todo, ¿sabe? No solamente las decisiones más importantes, sino hasta las que usted dice, es un detalle. Señor, guíame hasta en cada detalle. Porque no estamos solos. Entonces no ignoremos la persona que el Señor ha puesto para guiarnos. No ignoremos su consejo. En este versículo tenemos muy claro una imagen y es la Trinidad Divina. ¿Cómo? Tenemos al Hijo hablándoles a los discípulos acerca de la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Entonces, es claro. Y el mensaje es aún más claro todavía. Toda nuestra dependencia debe estar en el Señor. Toda nuestra dependencia debe estar en Él. No hay nada más. Y tenemos un llamado acá, a la unidad, a esperar y a ser obedientes. Tenemos que aplicar estas cosas en nuestra vida también, ser obedientes. ¿Qué hubiese pasado si los discípulos no obedecen y comienzan por los pueblos a anunciar acerca del mensaje de salvación? Tienen todas las buenas intenciones, pero no están con la persona clave que va a transformar las vidas, las comunidades, que es el Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo a través de su Espíritu obrando. Así que nosotros tenemos que estar seguros, como individuos y como iglesia, que sea el Señor guiándonos para que el trabajo sea perfecto. No perfecto en las obras físicas, pero sí perfecto en el propósito que tiene, que es impactar los corazones de cada persona. Es necesario esto para poder cumplir la misión. Versículo 6 dice, entonces los que había reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es increíble que ellos hagan esta pregunta en medio de aquel momento icónico donde el Señor les está hablando para enviarlos bajo el poder de su Espíritu. Y ellos, Señor, una pregunta, un paréntesis, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel? Recordemos que ellos son judíos y han sido adoctrinados bajo esta tradición judía, y parte de lo que ellos comprendían es que el reino mesiánico iba a ser establecido sobre toda la tierra. Y probablemente ellos están asimilando o están recordando al ver a Cristo resucitado y hablarles
tan insistentemente en esperar el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, ellos probablemente están ligando esto a lo que habla el profeta Ezequiel y a lo que habla el profeta Joel acerca de que cuando el reino mesiánico sea establecido en la tierra, todos los habitantes de Israel serán llenos de su Espíritu. Pero no es el tiempo. No es este tiempo. Y es válida la pregunta, porque ellos tienen esta incógnita, si será o no será. Pero la respuesta de Jesús es aún más impactante y nos va a hablar también. Versículo 7, Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esto es importante porque Jesús les está diciendo: a ustedes no les toca saber lo que está bajo la soberanía de Dios. A ustedes tienen que bastarle lo que les estoy diciendo y tener fe en esto que les estoy hablando. Porque todas estas cosas, los tiempos, se cumplirán conforme a la voluntad del Padre. La información que ellos tienen son las profecías, al igual que nosotros hoy. Así que sería incorrecto que nosotros comencemos a ver, está pasando esto, y sucedió esto, y en tal año, y en tal... Las profecías no se pueden interpretar en su tiempo y espacio hasta que sucedan. Antes no. Y lo que Jesús les está queriendo decir a los discípulos acá es: olvídese de cuándo y cómo va a suceder. Enfóquese en lo que le estoy mandando a hacer. Versículo 8. Pero Jesús no los está regañando, no los está corrigiendo, les está enseñando con amor. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros, nos enseña con amor. Dice: no los toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Olvídese un momento de lo que, cuándo y cómo va a suceder. Sepa la información, sí, sepa que vendrá, que va a suceder, pero enfóquese en lo que yo lo estoy mandando a hacer. Y es ser lleno del Espíritu Santo y es ser testigos de mi verdad, de mi palabra, de mi resurrección, de mi salvación en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. Entonces, no perdamos el tiempo en ver si es profético o no es profético este tiempo o no. Tengamos la información, pero vayamos a lo esencial, que es caminar en obediencia, para que si ese tiempo viene pronto, nos halle aprovechando bien el tiempo, cumpliendo la misión que tenemos, no solamente como discípulos, sino como iglesia, que es transmitir correctamente el mensaje de salvación. Primeramente, en nuestra Jerusalén, que puede ser nuestra familia, puede ser nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestro lugar de estudio. Y luego el Señor usará las circunstancias para movernos al resto de Judea, al resto de Samaria y hasta donde el Señor quiera usarnos para llevar su palabra. Y es interesante porque a través de este versículo Jesús le está dando el esquema de cómo Lucas debe desarrollar el libro. Porque versículo 1 al 8, el Evangelio se desarrolla en Jerusalén. A partir del 8 hasta el 12, por causa de la persecución, de las circunstancias, el Evangelio migra hacia Judea, Samaria, y a partir del capítulo 13 en adelante se extiende a las demás naciones. Entonces vemos también la línea de cómo el Señor es tan perfecto que le muestra el esquema de cómo debe desarrollarse el libro. Y también en cómo debemos de trabajar nosotros como iglesia.
Nuestra Jerusalén, hoy por hoy, es el lugar en donde el Señor nos tiene. En este pueblo, en esta ciudad, en esta provincia, en este país. Y el Señor sabrá en qué momento nos usará para extendernos a otras partes, para abrir otras iglesias en casa, para abrir otras congregaciones en otros lados de Liberia. El Señor lo sabe en qué momento sucederá y si está en su voluntad hacerlo. Pero hoy por hoy nuestro enfoque debe ser en donde el Señor nos tiene. Ser guiados por su Espíritu y ser testigos fieles de su verdad y de su palabra. Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Imagínense esa imagen, ellos viendo a Jesús siendo elevado, y seguramente se fueron, idos en ver en qué momento aparecía. Yo creo que ya se fueron. No, pero es que vea que todavía. Y en eso aparecen estos 2 varones, les llama la atención diciéndose: hey, ¿qué están viendo para arriba? Enfóquese en lo que el Señor les acaba de mandar a hacer, que era esperar a ser llenos del Espíritu para comenzar a ejercer y comenzar a caminar y cumplir con la misión. Tranquilos, que Él va a volver en la manera en la que así ustedes lo vieron. Él va a regresar a este mismo lugar, el cual es el Monte de los Olivos, y de la misma manera, de una manera visible y física completamente. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo habla acerca de que la iglesia será recibida en las nubes por el Señor. Bueno, estos varones no están hablando acerca de ese tiempo, porque eso es lo que conocemos como el rapto, en donde el Señor recibirá a la iglesia entre las nubes, pero no todo ojo le va a observar. Los varones se están refiriendo más bien a lo que habla Apocalipsis capítulo 19, en donde él está hablando, en donde la profecía habla acerca de que todo ojo le verá cuando el Señor regrese. Entonces ya tienen una esperanza de lo que sucederá y tienen que creer y tener fe en esto. Pero deben de concentrarse en la tarea que hoy por hoy deben de cumplir, en la que deben de caminar. Nosotros hoy tenemos que caminar de la misma manera, saber de que el Señor regresará, pero el tiempo, el momento, nadie lo sabe, ni los ángeles. Pero nuestra fe es que regresará. Pero mientras tengamos esa esperanza, enfoquémonos en lo que tenemos que hacer. Ser guiados por el Espíritu para testificar a toda persona acerca de Jesucristo. Ya Él se fue y va a regresar de la misma manera, pero el mensaje y el punto al que el Señor quiere guiarnos en esta mañana es que seamos llenos primeramente de su Espíritu para poder comenzar a caminar en la gran comisión. No vayamos con nuestros recursos, no vayamos con nuestra propia sabiduría y nuestro entendimiento. Seamos llenos primeramente de su Espíritu y no solamente llenos de información bíblica. Porque es importante que el Señor sea quien haga la obra, no nosotros, es su obra, no la nuestra. Y durante el tiempo que esperemos la venida y el regreso de nuestro Señor, por favor, hermanos, y eso es una petición y es un ánimo, de nuevo, seamos llenos de su Espíritu y seamos testigos de la fidelidad de Dios, de su amor y de su salvación en cada cosa que hagamos. Reflejémoslo en cada lugar donde vayamos, para que todo aquel que aún no tiene salvación pueda tenerla
por medio de su testimonio, reflejando a Cristo, que sea el Espíritu Santo trayendo la convicción para que tenga salvación. Amén. Gloria a Cristo. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por tu amor, por tu corrección, por tu ánimo, tu exhortación. Señor, y recordamos y sabemos de que esto no se trata acerca de un show del Espíritu, se trata acerca de tu obra, Señor. No se trata de personas cayendo de espalda, ni nadie brincando por todo lugar. Se trata de tu obra transformadora, de un nuevo nacimiento y de una transformación verdadera a través de tu Espíritu, Señor. Y te damos toda la honra y toda la gloria, porque sabemos de que tú eres quien trae convicción, Señor, y que nos da a entender de que esto no es algo almático, emocional, de efervescencia, sino que es algo de tu Espíritu y verdadero, Señor, que perdura, bendito Señor. Glorifícate en nuestras vidas y guíanos, por favor, a ser llenos de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.